Estimados amigos y amigas, muy bienvenidos a este programa. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches o en el horario que usted en este instante nos esté viendo a través de este canal de televisión. El plan de salvación. ¿Qué es el plan de salvación? ¿Cómo lo vemos nosotros? Y vamos a ver algunos textos dentro de la palabra de nuestro Dios. Es por ello que vamos a ver en este instante, cuando en el libro de Génesis, en el capítulo número 12, del verso 1 y verso 2, el Señor realiza un llamado a un hombre y ese hombre se llamaba Abraham. Le dice que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra y que él iba a tener un nombre grande. ¿Cuántos seres humanos hoy día desean tener un nombre grande? Ser importantes, ser poderosos, tener un nombre dentro de la sociedad. Es decir, aquí junto con que iban a ser benditas todas las familias de la tierra, aquí hay una pluralidad. Y esta pluralidad, estimados hermanos y amigos que nos escuchan, se ve en nuestros días. Cuando el Señor realizó el pacto con Abraham, él no tenía descendencia, se encontraba él y su esposa. Es por tanto que el nombre grande iba a ser a la posteridad. Y la bendición a las familias de la tierra también a la posteridad. Andando el tiempo, cuando el Señor mantiene un diálogo con Abraham, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, del verso 18. En este diálogo, cuando el Señor envía primero a los ángeles a Sodoma, porque Él iba a destruir ese lugar, y hay un diálogo con Abraham, y le dice el Señor: ¿le ocultaré yo algo a Abraham, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra? Aquí la pluralidad aparece nuevamente, pero aquí aparece donde le indica habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Hoy día la descendencia de Abraham es una nación, pero todavía no es grande ni es fuerte. Eso viene a futuro, esa promesa que se tiene que cumplir, de ser grande, de ser fuerte. Y la pregunta de reflexión que nosotros tendríamos que realizarnos: ¿quiénes son estas familias de la tierra? ¿Dónde se encuentran hoy día? Bueno, si nosotros miramos el libro del Éxodo en el capítulo número 12, nosotros vamos a ver en el verso 38 que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, es decir, iban ahí lo que se llama comúnmente los congregados de afuera. Y esos congregados de afuera son los que menciona el profeta Isaías, porque el Señor le da a conocer que de los congregados de afuera. Queridos amigos, quien le habla es un congregado de afuera, porque los que no son judíos consanguíneos, los que no son de la descendencia
de Abraham, en este caso, son todos congregados de afuera o se llaman gentiles. Es por ello que cuando él realiza este tratado, este pacto con este hombre que fue Abraham, que venía de la descendencia de Noé ocupando la descendencia número 13, desde Noé hasta él. Nosotros tenemos que los congregados de afuera lo ratifica en el libro de Isaías, en el capítulo número 56, que le vamos a dar lectura. Y le dice, y de los hijos de los extranjeros, que se llegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Dice el Señor Jehová, el que junta los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. Decidor, fuerte, profundo, profético. Le dice que de los de fuera, de los que abrazaren mi pacto, los congregados de afuera que abrazaren mi pacto, yo los voy a recibir, los voy a recepcionar y los recrearé en mi casa de oración. Los sacrificios, es decir, sus cultos, sus perfumes, van a ser agradables, acepto ante la presencia del Señor. Y uno se pregunta, cuando dice el texto, los que abrazaren mi pacto. Y yo le digo a usted, ¿cuál es el pacto de Dios para en esta planificación, en este proyecto de salvación que Él tiene para la humanidad? Pues bien, nosotros tenemos que en este plan de salvación varias aristas que vamos a ver a continuación. Pero primero, en el libro de Efesios, en el capítulo número 2, el apóstol Pablo está mencionando a los congregados de afuera. El apóstol Pablo está refiriéndose muy parecido a lo que menciona el profeta Isaías por parte de Jehová de los ejércitos. Aquí, en el libro de Efesios, en el capítulo número 2, en el verso 11, señala lo siguiente. Cuando está diciéndole a un pueblo que no era del pueblo de Israel, es decir, que ellos eran gentiles, le dice, ustedes pueden leer hasta el verso 22, pero yo solamente le voy a dar a conocer 3 cosas. Por tanto le dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamado incircuncisión, que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hecho cercano. Es decir, ellos sabían lo que mencionó anteriormente el profeta Isaías, abrazado el pacto del Señor. Es decir, habían reconocido el plan de salvación, y este plan de salvación que habían recibido era para sus futuras generaciones, para vivir una vida buena, una vida plena, ellos y su familia. Es decir, habían recibido los dichos del Señor, como menciona Deuteronomio 33:3. Pero si nosotros miramos, estimados hermanos,
amigos que nos escuchan, y usted dice, bueno, ¿y ese plan de salvación cómo es? ¿Cómo Abraham se enteró de ello? En un diálogo ya mucho tiempo después, cuando Abraham no estaba en existencia, el Señor conversa con su hijo Isaac, y el Señor mismo le da testimonio, le entrega testimonio a Isaac de su padre Abraham. Y le dice en el libro de Génesis, en el capítulo número 26, en el verso 5, le dice el Señor que Abraham escuchó su voz y guardó, le dice, mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos. Es decir, guardó mi palabra. ¿Y cuáles son ese pacto? Bueno, se divide en tres cosas. Primero, en el libro de Génesis, en el capítulo número 20, verso 1 y verso 2, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Primero, y habló Dios todas estas palabras diciendo. El segundo punto le dice que Él es, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy, le dice, Jehová tu Dios. Y el Levítico en el capítulo 23, en el verso 2, le menciona que las solemnidades son de Jehová. Y en el verso 4 le menciona que son convocaciones santas. Sigamos el Levítico 11. Le menciona que y habló Jehová a Moisés. Nuevamente habla Jehová. Y aquí le da en esta parte la ley de alimentación. Y le menciona que esta ley de alimentación es para poder hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano, para que no se ensucie la persona. Tres cosas: la ley de Dios, las solemnidades de Jehová y la ley de alimentación. Y en las tres cosas Él ratifica yo Jehová. Eso es una parte del pacto del Señor. Que los que abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad, para que tus oraciones sean aceptadas ante su presencia. Pero si usted no está guardando, no está observando estas cosas, ¿le irá a escuchar el Señor? Obviamente que no. El Señor no le va a prestar oído. Andando el tiempo, en el libro de Mateo, en el capítulo 19, del verso 17, le dicen, maestro bueno, ¿qué haré yo para tener la vida eterna? Y la respuesta del Señor Jesucristo fue muy simple, muy sencilla. Le dice, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Claro, simple, fácil, sencillo. Y nosotros lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 4 del verso 16 más adelante, que él entraba a las reuniones como era su costumbre todos los días sábados. Usted también debe de congregarse los días sábados. Otra enseñanza que estaba dentro del pacto, dentro de la solemnidad. En Juan capítulo número 7, verso 14, 37 y 38, el Señor se encuentra dando testimonio, porque las solemnidades son testimonio. Es por ello que dijo Isaías, a la ley y al testimonio. Y si usted, mi estimado amigo y amiga televidente, no observa esto, usted no da testimonio. Y es porque no le ha amanecido, porque el Espíritu Santo no se encuentra con usted. Pero puede
optar a ser un congregado de afuera y venir a abrazar el pacto y ser un santo y doméstico de Dios. El llamado que realiza el Señor en Juan en el capítulo 15 del verso 10 dice: yo he guardado los mandamientos. ¿Se fijan? Que eran los mandamientos de su Padre. Y Él dice: yo he guardado los mandamientos. Y si Él los observó, si Él los guardó, ¿cómo usted no va a hacer lo mismo? Son mandamientos de vida. Son mandamientos para la posteridad, para que usted vea días buenos junto con su familia. En el libro de Primera de Corintios, Jesús ya no estaba en el escenario de esta tierra. Y nosotros encontramos al apóstol Pablo haciendo referencia sobre estas cosas. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo es esto? Si dicen que los mandamientos de Dios quedaron caducados, obsoletos, con la muerte del Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios él dice en el capítulo 7 del verso 19, dice: la circuncisión es nada, la incircuncisión tampoco es nada. Lo importante es la observancia de los mandamientos de Dios. Y ya el Señor no se encontraba con nosotros, pero Él estaba llamando a observar los mandamientos. ¿Se fija usted? ¿Se fija que los mandamientos de Dios no son gravosos? Los mandamientos son vida, porque le dan la oportunidad a usted y a su familia a entrar a la vida eterna. Elige tú, le dice el Señor, elige tú hoy la vida o la muerte, el bien y el mal, la bendición o la maldición. Eso usted tiene que elegirlo, porque es a base de su conciencia. El apóstol Juan, ya abocándonos, pisándonos el siglo segundo de esta era, él dice en 1 Juan en el capítulo número 2 que si hay alguien que dice: yo le he conocido al Señor, es lo mismo que cuando dicen: yo camino con el Señor. Juan dice aquí: si tú dices que le has conocido pero no guardas los mandamientos, tú eres un mentiroso. Y la palabra de Dios dice que nosotros no nos agrada que nos diga que estamos mintiendo. A nadie le gusta eso. Pero la palabra dice que si usted no observa los mandamientos, usted es mentiroso. Y seguidamente dice que estos son los mandamientos, el mandamiento antiguo, el mandamiento que era desde el principio, ¿ya? El mandamiento que era desde el principio. Es por eso, hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, yo los invito a ustedes a observar los mandamientos, a abrazar este pacto que a usted lo va a llevar a la vida eterna, que es un beneficio. Y cuando a usted le digan los mandamientos que acabamos de ver, que están en el libro del Éxodo, en Levítico 23, en Levíticos 11, quedaron obsoletos, clavados en la cruz, usted dígale que no es así, que los mandamientos son vida, que posterior a Jesucristo, los apóstoles continuaron observando e invitando al plan de salvación. Este es el plan de salvación, este es el pacto. Aquí no existe una eliminación de los mandamientos de Dios. Reitero, cuando a usted le diga que los mandamientos no se encuentran en vigencia,
usted muéstrele esto y dígale, eso no es así. Los mandamientos se encuentran plenamente vigentes en la actualidad. Y por ello que desde esta tribuna yo invito a los curas de la Iglesia Católica, a los pastores, obispos evangélicos, pastores cristianos, a que me desmientan. ¿Dónde dice que los mandamientos santos de Dios se encuentran anulados, terminados, clavados en la cruz, cuando los mandamientos en orden a rito son los que se terminaron, pero los mandamientos de orden espiritual continúan en plena vigencia? Si Jesucristo llamó a la observancia y él dijo, yo lo he guardado, ¿cómo usted no va a observar? Si los apóstoles, posterior al Señor Jesús, continuaron realizándolo, ¿cómo usted no lo va a realizar? Si esto, reitero, es un beneficio para usted y su familia, porque las fiestas santas de Dios son de carácter familiar. Y este plan de salvación no es solamente para el padre, para la madre, sino es para los hijos, para el nieto. Con esto, estimados hermanos, amigos, me despido, deseándole que ustedes llamen a los números que están apareciendo en pantalla, a los números que está entregando nuestro hermano pastor, y que usted se acerque a escuchar y abrazar el pacto y conocer más en profundidad el plan de salvación. Un abrazo a la distancia, será hasta una próxima oportunidad y que el Señor les bendiga.